actualización de tipo y número de documento en el sistema, que los nombres estén correctos. El correo electrónico es importantísimo porque registran un correo que ya no existe, ya se le llenó. El IFES le envía al usuario y clave y pues no van a tener la oportunidad de poder visualizar la información porque ya los correos no son funcionales. La idea es también actualizar teléfonos, lugar de residencia, el país en donde viven, porque resulta ser que hay aprendices que se fueron a hacer la práctica al exterior. Entonces deben actualizar la información de su lugar de residencia, porque estos aprendices que están en el exterior, pues deberán presentar la prueba por fuerita. Entonces deben actualizar toda su información en el exterior para ser habilitados como aprendiz prueba exterior. Listo. Hay aprendices que todavía utilizan sus cuentas Micena. Esos correos Micena ya no existen, no existen. Por lo tanto, siempre deben actualizar su información con un correo real que exista. Luego ya los responsables de las pruebas Saber TIT, digamos que nosotros como tal desde Centro, pues nos encargamos de informar las novedades dentro del calendario, al ICFES, cualquier novedad que se nos pueda presentar, pues nosotros somos los encargados de hacer la respectiva gestión ante el ICFES. Y los instructores tienen también un rol importante que deben cumplir ahí, que es el registro oportuno de juicios evaluativos, porque pues allí, de esa manera es que ustedes van a ser habilitados para la presentación de pruebas Saber TITEM con el fin de que cumplan el 75% de avance de ejecución y poder ser habilitados. Eso está en la circular 160 del año 2023. ¿Cuáles son los requisitos para ser reportado? Entonces, primero, ser aprendiz activo, pues un aprendiz que ya se encuentra cancelado o aplazado con alguna novedad en específico, no será, pues, digamos, reportado para la presentación de las pruebas Saber TIT. Nuevamente, somos muy reiterativos, haber aprobado el 75% más de los créditos académicos, en este caso, nuestros resultados de aprendizaje y que a la fecha de la aplicación del examen o de la convocatoria, según el calendario que el IFES pues, indique, esté dentro del plazo que tiene el aprendiz para la presentación de la prueba. ¿Cuál es ese plazo? 2 años a partir de la terminación de la etapa lectiva. El aprendiz, ustedes, tienen 2 años para presentar la prueba Saber TIT y la respectiva ejecución de la etapa práctica. Eso según el acuerdo 007 de 2012, que es el reglamento anterior. Ustedes vienen de una ficha, creo que del año 2023-2024, les aplica el reglamento anterior. Entonces ahí ustedes tienen, a partir de la terminación de etapa lectiva, 2 años para presentar pruebas Saber TIT y el desarrollo de su etapa práctica dentro de ese término para que ustedes se puedan certificar. Pasado ese plazo, no podrá presentar pruebas Saber TIT y mucho menos poderse certificar porque por vencimiento de los términos ya no sería posible efectuar, digamos, el proceso de manera ordenada y dentro de los términos. Ya entonces el calendario, les presento entonces el calendario es definido por el ICFES. Este es el calendario para el segundo semestre del año 2025. Pero tengo una pregunta respecto pues, a este calendario, porque pues ya este calendario ya está muy avanzado y el registro ordinario terminó el 1 de agosto del año 2025, es decir, como la semana pasada. Entonces, no sé ustedes si les llegó información por parte del IFES, por parte del SENA, invitándolos al proceso de inscripción. Les pregunto. Pues por mi parte que mantengo pendiente del correo, no me llegó nada por el estilo. Bueno, Mi parte tampoco. listo, sí. No, a mí tampoco, profe. Listo, perfecto. Entonces, posiblemente, No, tampoco. listo, ok. Ok, entonces, por lo que veo, ustedes pues terminan la etapa lectiva ahorita próximo, me supongo. Estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Bueno, ustedes estarían terminando la etapa práctica más o menos entre febrero, marzo de 2026. Pues en vista de lo que me acaban de indicar que no les llegó ninguna información, fue porque no fueron habilitados para esta segunda convocatoria, pero van a ser habilitados para la primera convocatoria 2026, que precisamente arranca más o menos en febrero de 2026. ¿Listo?
Entonces, van a estar muy atentos, muy pendientes, actualizando datos de una vez, dejar el sistema saneado con su información real para que en febrero del año 2026 sean ustedes convocados a la presentación de Pruebas Abiertas IT primer semestre de 2026. Listo. Porque ya para esta primer convocatoria, que según el calendario acá se los muestro, ya está muy avanzado. Mire que empezamos en junio, ya estamos en agosto y el calendario o el recaudo ordinario ya se cerró el 1 de agosto. Entonces, como ustedes me indican que no les llegó ninguna información, entonces no fueron habilitados para esta convocatoria, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues aquí les muestro el calendario, eh, el recaudo extraordinario va hasta el 22 de agosto, todavía estamos en ese procedimiento, y ya luego cargarán la citación, y la aplicación del examen se efectuará el 9 de noviembre de 2025. Y ese día les entregarán a los que fueron habilitados un certificado de asistencia para poder tramitar el proceso de certificación académica. Listo. ¿Dudas hasta el momento, muchachos? Profe, una pregunta. Cuéntenme. ¿Estas pruebas se presentan virtual o hay que dirigirse al tribunal? Qué pena, no te escuché bien. ¿Sí son virtuales? Si son virtuales o no tienen que presentarse a algún No. Sí, esa pregunta me la hicieron para ahorita. poderlas realizar. No, tranquilita. Bueno, esa pregunta ya la había respondido ahora, pero sí, la presentación de la prueba o la aplicación del examen es presencial a lápiz y papel. Listo. La prueba es presencial en un lugar en sitio, en físico, y el examen ya es nuevamente se presenta a lápiz y papel. Listo. Instructor, buenas tardes. Buenas tardes. Qué pena, tal vez ya lo había dicho, pero pues es que hasta ahorita me puedo conectar. Ok, ¿Estas sí. pruebas las tenemos que pagar nosotros o el SENA corre con ese gasto? Sí, bueno, seguramente no lo aclaré al principio, pero sí, efectivamente, el SENA hasta esta vigencia 2025 y siempre las vigencias anteriores, el SENA les paga la prueba, siempre y cuando cumplan ustedes el requisito del 75% de avance de su programa de formación, son habilitados ante el ICFES y el SENA les paga la prueba. Listo. Ok, muchas gracias. Listo. Ojo pues, les paga la prueba y deben inscribirse dentro del recaudo ordinario según el calendario del ICFES. Ahí les aplica ese beneficio de pago SENA. Ay, que se me pasó, que no pude. Bueno, listo, se pueden inscribir en el registro extraordinario, pero ahí les va a generar cobro. Tendrían que asumir el costo de la prueba. Listo. Pero normalmente el SENA siempre les paga la prueba. ¿De acuerdo? Ok, profe, otra pregunta. En Sí. caso tal de que no llegue correo o algo así, nosotros podemos comunicarnos con alguna persona, llamar a algún número o algo así, porque pues para que no pase lo de ahorita, que tal no nos llegue un Ah, bueno. correo o algo así. Sí, claro. Entonces, les voy a dejar, esto tiene chat, me supongo que sí. Ahorita en el chat les dejo el correo electrónico, que es un correo que nosotros tenemos para este centro de formación, específicamente para todo lo que tiene que ver con pruebas saber TIT, inquietudes, dudas, consultas. Entonces, ahorita en el chat les voy a dejar la dirección de correo electrónico. En el caso de que el año entrante, entre febrero y marzo de 2026 no les llega ninguna notificación, inmediatamente entonces hacen la consulta por ahí. ¿Listo? Listo, sí, señor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguna duda adicional? Listo, entonces no veo que no veo ninguna duda. Muchachos, muchísimas gracias. Esta es la información que les quería contar a grosso modo de las pruebas saber TIT. Recuerde que las pruebas saber TIT es un requisito obligatorio para optar por el título. El que no presente las pruebas saber TIT, pues no se podrá certificar. Recuerde que hay unos términos, son 2 años a partir de la terminación de etapa lectiva, es decir, terminan la etapa lectiva hoy es 12, entonces tienen estamos en 2025, 26, hasta 2027 para ustedes desarrollar etapa práctica y presentar las pruebas saber TIT.
Entonces es importante aclarar, es un requisito obligatorio para poder optar por el título. Listo. Listo, eso es todo. Entonces, Laurita, ya usted entonces puede proseguir con su presentación. Hágale pues. Muchas gracias, hasta luego. Que esté muy bien. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, chao. Jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, Buenas gracias. tardes. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Bueno, jóvenes, soy Laura Valencia, instructora de seguimiento a etapa práctica. Vamos a hacer entonces la charla de etapa productiva. Vamos a hacerla en el tiempito que nos queda. Vamos a explicar como las diferentes modalidades de la etapa práctica. Ustedes ya se van para etapa productiva y les voy a explicar cómo sería el proceso. ¿Listo? Por favor, me comparten, ve, les firmamos el listado de asistencia y yo me imagino que con el profe, ¿cómo es que se llama? El profe Carlos les envió la documentación que ustedes deben de tener, ¿listo? Bueno, nosotros somos un grupo de 6 instructores de seguimiento a etapa práctica que nos encargamos como del proceso del área de gestión y desarrollo empresarial. Ustedes están terminando la etapa lectiva, vamos para etapa productiva, etapa donde ustedes deben de ir a demostrar todo lo que aprendieron en su proceso formativo. Esta etapa práctica ustedes la van a desempeñar por alguna de las modalidades que el SENA les proporciona. Ahorita vamos a hablar de esas modalidades. ¿Quiénes somos los instructores encargados de la etapa práctica? Pablo Castaño, Catalina Galvez, Alejandra Granado, Roberto Ríos, Durpi Montoya y Laura Valencia, que soy yo. Somos los instructores encargados de hacer seguimiento a la etapa productiva en su proceso. ¿Ustedes qué es lo primero que deben de hacer cuando se van a etapa práctica? ¿Ustedes cuándo salen a práctica? Algunas fechas ya casi empezamos la práctica porque nos dijeron que hasta el 19 podíamos entregar trabajos y todo el tema. Pero con fecha, ¿cuándo salen a práctica? Por fecha. ¿O ya salieron? Profe, No, buenas señora. tardes. El 19 de agosto. Terminamos el 19 de agosto, ya a partir del 20 de agosto empezaríamos práctica. Ok. Entonces, el 20 de agosto, bueno, entonces, el 20 de agosto que cada uno de ustedes esté en la empresa, los que ya tengan su práctica o ya tengan definido dónde la van a realizar, lo primero que van a hacer es mandar un correo electrónico a practicantesgestión@gmail.com solicitando visita de seguimiento. Esa solicitud tiene que ir con un documento adjunto. ¿Qué documento adjunto? El certificado de paz y salvo de la etapa lectiva. Yo les voy a compartir con el instructor un instructivo donde dice cómo ustedes van a descargar el paz y salvo y es el paz y salvo que deben de adjuntar para poder solicitar la visita. Pues ustedes una vez hagan la solicitud, nosotros revisamos y les vamos a compartir un enlace. Ese enlace tiene tanto la información del aprendiz que ustedes deben de diligenciar como la de la empresa. Por eso es que se tiene que diligenciar el día que están en la empresa. Entonces, ese día ustedes van a diligenciar la información, tanto ustedes como la empresa envían la información y nos va a caer en la base de datos a nosotros. Una vez esa información nos quede en la base de datos, nosotros les vamos a asignar los instructores. Los instructores se asignan los 10 de cada mes. La próxima asignación de instructores se va a hacer el 10 de septiembre, ya se hizo la asignación del mes de agosto. Es para que tengan paciencia y no se van a desesperar que porque es que yo la pedí el 21 de agosto y ya voy por allá el 29 y nada. Tienes que esperar a la asignación del 10 de septiembre porque las asignaciones se hacen cada mes. Una vez se le asigne el instructor pues se va a poner en contacto con ustedes. La idea es que si la práctica es por contrato de aprendizaje, pasantía o proyecto productivo, se les hagan 3 visitas de seguimiento y si la práctica es por vinculación laboral, solamente se les va a hacer una visita de seguimiento. En la visita siempre tenemos que estar las 3 partes, aprendiz, jefe inmediato e instructor de seguimiento para que ustedes lo tengan presente. La documentación que se diligencia la tiene que diligenciar el instructor de seguimiento en el momento de la visita. Lo único que ustedes diligencian y realizan son la parte de las bitácoras que más adelante se les va a explicar. Entonces,
¿Alguna duda de cómo deben de solicitar la visita de seguimiento? Jóvenes. No, señora, no, gracias. Bueno, recordemos que el correo practicantesgestión@gmail.com. La persona que tenía que grabar la videollamada sí la está grabando, que yo no veo que se esté grabando por ninguna parte. Bueno. Listo, entonces en el SENA hay varias modalidades de práctica, que una es contrato de aprendizaje, proyecto productivo, apoyo a unidad productiva familiar, pasantías, vínculo laboral. Les voy a explicar como cada una de ellas y pues cada uno va a preguntar sobre su modalidad de práctica. Una primera modalidad se llama vinculación laboral. ¿Qué es vinculación laboral? Es aquella alternativa donde el aprendiz se encuentra laborando en una empresa legalmente constituida, desempeñando mínimo 3 competencias de su programa de formación, lleva mínimo 6 meses laborando en la compañía y que en el momento en que nosotros les hagamos la visita de seguimiento todavía labora en la compañía. Si usted puede demostrar todo eso, nosotros le vamos a hacer vinculación laboral, o sea, homologación de prácticas. Ese aprendiz no haría etapa práctica porque ya aplicó sus conocimientos en el tiempo que lleva laborando en la empresa. Nosotros simplemente le hacemos la primera visita, certificación. Ya pasaría como proceso de certificación. En esa primera visita se le llenaría toda la documentación, se le dice qué debe de entregar y hace proceso de certificación. Por cualquiera de las modalidades de práctica, el aprendiz debe de solicitar la visita de seguimiento de la misma manera que la solicitamos todos, enviando el correo adjuntando el paz y salvo y llenando el formulario. Ahí en el formulario hay una opción que dice modalidad de práctica y vamos a poner vinculación laboral. Alejandra, cuéntame. Profe, qué pena. Yo sé que se me lo acaba de decir, pero es como para tener claridad. O sea, digamos, si yo llevo trabajando 10 años en esta empresa y aquí me dicen, sí, sí puede hacer sus prácticas, o sea, de una vez ya tendría la certificación, no tendría que pasar el proceso de los 6 meses, ¿qué? Usted puede llevar 10 años, pero en esos 10 años está aplicando lo que estudió. Sí, señora. Entonces usted tiene que hacer el proceso de solicitar la visita de seguimiento. Sí, señora. Por favor, apaga un momentico el micrófono. Solicitas la visita de seguimiento y cuando llenes el formulario lo pones por vinculación laboral. El instructor encargado te va a hacer todo el proceso cuando te lo asigne. ¿Listo, Alejandra? Sí, señora, muchísimas gracias. ¿Tengo que pedir alguna carta o algo así a la empresa? En su momento el instructor le va a solicitar la información. Listo, sí, señora, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda sobre vinculación laboral? Bueno, vámonos con la alternativa de proyecto productivo, apoyo a una vida productiva familiar. Quiere decir, esta es una alternativa donde el aprendiz de pronto tiene una unidad de negocio, un plan de negocio, un emprendimiento donde él pueda aplicar lo que él estudió. ¿Ustedes de qué programa de formación son? Coordinación de procesos logísticos. Resulta que yo tengo un emprendimiento, una unidad de negocio o un familiar, un amigo lo tiene y en ese emprendimiento yo puedo aplicar la parte de coordinación de procesos logísticos, puedo hacer la parte logística, puedo hacer la parte de inventarios o lo que ustedes hacen en la parte logística. Que sí lo puedo aplicar, hay unas cosas que se pueden mejorar en la empresa de mi familia o de un amigo o en una empresa que tengo personal. Entonces yo miro que se puede hacer ahí. Entonces yo lo puedo hacer por proyecto productivo, apoyo a unidad productiva familiar. Debo igual hacer el procedimiento de solicitar la visita por el correo de prácticas, me van a asignar un instructor que se va a encargar de mi proceso, un instructor que va a estar pendiente de absolutamente todo. Voy a estar inscrita en la escuela de emprendimiento y vamos a montar como todo lo que necesitamos para poder poner en marcha lo que yo estoy pensando. Entonces, esa es otra alternativa que yo puedo utilizar, proyecto productivo o apoyo a unidad productiva familiar. ¿Tienen alguna duda sobre esa? Otra modalidad de práctica se llama pasantía. ¿Qué es la pasantía? La pasantía es un acuerdo de voluntades, es un acuerdo de palabras entre el aprendiz y la empresa, donde el aprendiz va a una empresa legalmente constituida a desempeñar sus prácticas, donde aplique
mínimo 3, 4 competencias de su programa de formación. La pasantía dura 6 meses y lo único que nosotros le exigimos a la empresa es que les pague la ARL. Vamos a trabajar máximo 48 horas a la semana, mínimo las que acuerden con la empresa. La pasantía siempre les han dicho que es la práctica regalada, pero siempre les digo que es regalada para que la consiga gratis. Porque usted tiene la manera de conseguir la pasantía paga, puedes conseguirte un trabajo la otra semana o el próximo mes, o ya lo tengas y apenas lleves un mes trabajando, donde puedas aplicar la parte logística. No lo puedes poner por vinculación laboral porque llevas muy poquito, pero lo puedes pasar por pasantía y mientras tú estás trabajando en la empresa o la compañía, nosotros como SENA le vamos a verificar la parte de sus prácticas durante los 6 meses. Otra manera es que tú trabajes en una empresa, pero no en la parte operativa o en la parte logística. Entonces usted habla con su jefe si lo deja moverse al área logística o a la parte operativa unas horas o unos días a la semana durante 6 meses para usted poder aplicar las competencias del SENA. Si la empresa se lo permite, esa es otra manera en la que usted puede hacer sus prácticas, no renunciando al trabajo que tiene actual y cumpliéndole al SENA con el requisito que tiene que hacer para poderse certificar. Es como otra modalidad, pues otra manera de usted hacer la pasantía. Siempre les han dicho que la práctica regalada, pero como les digo, regalada para el que la consiga gratis. ¿Alguna duda sobre la pasantía? Bueno, y por último vamos a explicar la modalidad de contrato laboral o el contrato de aprendizaje que ustedes le decían antes, ¿cierto? Ahorita se llama contrato laboral especial y a término fijo. Recordemos que hasta el 25 o hasta el 24 de junio de este presente año se hablaba de la ley 789 del 2002. A partir del 25 de junio empezó a regir la ley 2466 del 2025. El contrato de aprendizaje ya no es un contrato formativo, es un contrato laboral. Anteriormente era contrato formativo, era de 2 años, y hablábamos de un 50% en etapa lectiva y la EPS y un 75% en etapa práctica más EPS y ARL. Ahorita vamos a hablar de un contrato laboral que está regido por el Código Sustantivo del Trabajo, que tiene un plazo no máximo de 3 años, que vamos a intervenir aprendiz, empresa, institución. Eso me lo dice la ley 2466. Como es un contrato laboral, ya no es un contrato de aprendizaje o un contrato formativo, ustedes van a tener el mismo trato como un trabajador normal de la empresa. Este contrato de aprendizaje no se puede ceder porque los trabajadores de una empresa no se pueden ceder, obviamente. Todas las obligaciones que tiene un trabajador normal de la empresa las van a tener que asumir ustedes. Los horarios ya no van a estar limitados a que ustedes no trabajan el fin de semana, ya pueden trabajar el fin de semana o en horarios nocturnos porque son empleados normales de la empresa. En la parte de la obligación de la empresa, en etapa lectiva, ustedes les estuvieron pagando 75% más la EPS y la ARL y no hubieron deducciones. Ahora que salgan a la etapa práctica, les van a pagar el 100% de un salario mínimo más todas las prestaciones de ley. Pero ahorita sí voy a tener deducciones. ¿Qué quiere decir? Me van a quitar un 8%, 4% por salud y 4% por pensión. Esto rige a partir del 25 de junio del 2025, sin retroactividad. O sea, del 25 para acá me van a responder, del 24 hacia abajo era como veníamos anteriormente. Entonces, cuando les digo que les van a dar todas las prestaciones, ustedes van a tener derecho a dotación, a auxilio de transporte, a cesantías, a intereses de cesantías, a prima de servicios, a vacaciones, a caja de compensación, y terminando su contrato van a tener derecho a la liquidación de esos 6 meses de la etapa práctica. Recordemos que todas estas prestaciones solamente es en la etapa práctica, la etapa lectiva no se cuenta. En la etapa lectiva solamente vamos a la EPS y a la ARL, ¿cierto? Y cuando salgamos a práctica, pues sí nos van a dar todas las prestaciones de ley. Tiene que tener claro que la liquidación o lo que se les liquida al final, ¿sí? Tanto la liquidación como las primas y las cesantías es a partir del inicio de la etapa práctica. Y esa liquidación pues se hace al final, eso no se va a hacer mes a mes, sino que se va a hacer al final de la etapa productiva. ¿Tienen alguna duda sobre la parte monetaria del contrato de aprendizaje?
Recordemos que ustedes se llegan a incapacitar en la parte de contrato de aprendizaje. Si se llegan a incapacitar, ya no me van a pagar el 100% como me lo pagaban antes. Ahorita solamente me van a pagar el 66% como le pagan a un trabajador normal, y ya no me van a empezar a reconocer mi incapacidad desde el día 0, sino que a partir del día 3. Recuerden que los 2 primeros días de la incapacidad, pues las EPS no lo reconocen a partir del día 3, para que lo tengamos muy presente. Con respecto a las cancelaciones de contrato de aprendizaje, si el contrato se llega a cancelar, nosotros como institución SENA ya no intervenimos con la empresa, o sea, ya no somos mediadores entre la empresa y el aprendiz para que el contrato no se cancele. Si la empresa decide cancelar el contrato de aprendizaje, está a potestad de la empresa de que lo cancele, y si la empresa decide cancelar, lo cancela. Nosotros ahí no nos vamos a meter. Nosotros como institución simplemente citamos al aprendiz a comité académico, pero para arreglar la parte interna, la parte académica con nosotros, de que no cumpliste con las prácticas. Pero la empresa ya tiene toda la potestad de cancelarles el contrato de aprendizaje sin consultarnos a nosotros. ¿Tienen alguna duda o inquietud? No, señora. Están muy callados y eso es peligroso. Bueno, voy a dejarles de presentar acá y les voy a presentar otro documento. Jóvenes, para la certificación nosotros necesitamos 2 evidencias. Una primera evidencia es el formato de evaluación y seguimiento a etapa práctica, que es un formato de 6 páginas. Ese formato lo diligencia el instructor de seguimiento, lo lleva al instructor de seguimiento y se los debe de entregar el instructor de seguimiento. Ustedes como aprendices y la empresa simplemente firman y revisan que todo esté bien. Y otro segundo formato se llama bitácoras de etapa de seguimiento. Esas bitácoras de seguimiento, si es por vinculación laboral, solamente se diligencia una, pero si es por contrato de aprendizaje o las otras modalidades, deben de hacer 12 bitácoras, una cada 15 días, un total de 12 durante los 6 meses de su etapa práctica. Aquí está el formato, es un formato que ya les voy a explicar cómo lo deben de diligenciar. Este formato se los voy a compartir con el instructor para que ustedes tengan la información. Entonces, este formato tiene 2 libros. Un primer libro son las instrucciones. Recordemos que las instrucciones simplemente se van a utilizar pues si tenemos alguna duda para revisar qué es lo que se debe de poner. Y está la parte pues del libro donde está el formato. Lo que les voy a poner de color amarillo es lo que no cambia, simplemente se pone una primera vez y eso se queda ahí. Y lo que les voy a colocar de color verde es porque cada 15 días que hagamos la bitácora lo debemos de cambiar. Entonces, lo primero que me piden es que ponga si la información que estoy colocando aquí es pública, pública clasificada o reservada. Entonces, vamos a poner que es una información pública. Después me van a decir que ponga la información personal mía, o sea, yo como aprendiz. Entonces, van a poner su nombre, su tipo de documento, su teléfono, su correo electrónico personal y el institucional. Recordemos, jóvenes, que estamos trabajando con la versión 4 del formato, no me pueden cambiar la versión. Solamente esta es la versión permitida a partir de ahora. Después me dicen que ponga el número de la ficha y el programa de formación. Entonces van a poner el número de su ficha y en programa de formación van a poner tecnólogo en coordinación de procesos logísticos. Después me dicen que ponga la información de la empresa, tanto el nombre como el NID. Entonces voy a poner la información de la empresa donde voy a hacer las prácticas y el NID de esa empresa. Luego me dice que ponga el número de la bitácora. Si estoy haciendo la bitácora 1, pongo el 1, si voy a hacer la 2, pongo el 2, si puedo hacer la 3, pongo el 3, y sucesivamente cada que haga una bitácora. Entonces, si yo voy a hacer la 1, aquí tengo las opciones para que pongamos los números de la bitácora. Si es una parte de vinculación laboral, el aprendiz va a poner bitácora 1 porque solamente va a ser una sola bitácora o va a poner única. En la parte de reportar el periodo o periodo a reportar, vamos a reportar el periodo que estamos trabajando. Si las prácticas empiezan el 20 de agosto, tenemos que afanarnos porque en 15 minutos se nos cierra la videollamada. Bueno, si las prácticas empiezan el 15 de agosto, el 20 de agosto, entonces sus bitácoras van a ser del 20 al 4, del 5 al 19, del 20 al 4, del 5 al 19. Y recordemos que tenemos que poner día, mes y año de cuando inicia, o sea, del 20 de agosto del 2025 al 4 de septiembre del 2025. La que sigue, que es la segunda bitácora, empezaría el 5 de septiembre y terminaría el 19 de septiembre. La otra empezaría otra vez el 20 de septiembre y terminaría el 4 de octubre. Y así hasta que yo termine en el mes de febrero con mis 12 bitácoras. Hasta ahí me hago entender.
Creería que sí porque no hablan. Bueno, después me piden la información de su jefe inmediato, entonces vamos a poner la información de la persona que está a cargo de nosotros. Después me dicen que ponga el correo electrónico y el nombre del instructor de seguimiento. Entonces, una vez sepamos quién es el instructor que nos asignaron, vamos a poner la información del instructor de seguimiento acá. El hecho de que yo no sepa quién es mi instructor y que el instructor se demore 15 o 20 días para aparecer o para darme cuenta quién es, no me exime de que debo de hacer las bitácoras. Las tengo que ir haciendo y acumulando. Cuando llegue el instructor, inmediatamente le solicito que me las revisen. Entonces, sigue la parte de poner una X en la alternativa que yo voy a seleccionar. Entonces, si voy a hacer contrato de aprendizaje, vamos a marcar en este que se dice contrato de aprendizaje regular. Si vamos a hacer una pasantía, vamos a poner esta que dice apoyo o asesoría a MIPYMES, si es una pasantía. Si vamos a hacer vinculación laboral, ponemos vinculación laboral regular. Y ya proyecto productivo, ya decidimos con el instructor encargado del aporte de emprendimiento cuál vamos a marcar. Jóvenes, ¿ustedes me están escuchando? Sí, señora. Sí, señora. Es que hay tanto silencio que me asusto. De pronto no me se... Ah, bueno. Vamos a la parte de las actividades. ¿Por qué las ponemos en verde? Resulta que allá arriba estaba hablando que mi bitácora iba a ser del 20 de agosto al 4 de septiembre. Entonces, mis actividades que hago en esos 15 días las vamos a plasmar acá. Recuerden que son meses de 30 días. El 31 no se cuenta y el día que empieza la bitácora sí se cuenta. ¿Listo? De igual manera, con el instructor les voy a hacer llegar un cuadrito donde están todas las fechas, independientemente de cuando usted empiece. Ahí van a encontrar cuándo sería el inicio de la bitácora y el fin de la bitácora. Entonces, descripción de la actividad. Entonces, que a mí me pusieron a hacer la primera actividad al principio, se llama inducción. La inducción la empecé el 20 de agosto. ¿Cuándo tuve inducción? 8 días, 15 días, no sé cuándo me van a dar inducción. Si son 15 días, entonces fecha de inicio va a ser el 20 de agosto y fecha de fin va a ser el 4 de septiembre, que serían los 15 días de la bitácora. ¿Qué evidencias tengo de que yo estuve en inducción? Puedo tener listados de asistencia, registros fotográficos, registros de ingreso a la empresa, certificados de cursos aplicados, pueden ser evidencias de cumplimiento. Si usted lo que tiene es una fotografía, puedes poner acá anexo fotografía y en la parte inferior del documento está este cuadrito, ¿cierto? Está esta parte que es la parte para los anexos. Aquí viene y pone la fotografía. Acá en la evidencia pone que el anexo está en la parte de abajo y nosotros como instructores venimos a buscar en la parte de abajo el anexo de la fotografía. Otra actividad que ustedes pueden hacer en la parte logística, que ustedes las pusieron a hacer inventarios o que los pusieron a hacer rotación de qué. ¿Ustedes qué más hacen? Flujo de mercancía, está también cuando hace el inventario del producto, el seguimiento. Bueno, entonces usted hizo inventario del producto. El inventario Ingreso del sistema del material o de la mercancía. Usted cuando hizo inventario, el inventario lo empezó a hacer por allá como el 25 de agosto, ¿cierto? Entonces, fecha de inicio, 25 de agosto. El inventario apenas me demoré 5 días haciéndole, fecha de fin, 30 de agosto. ¿Qué evidencia me quedó de que yo hice inventario? Ustedes cuando hacen inventario, ¿qué les queda? El informe. Ese informe, esa ficha, ese documento. ¿Cómo se llama ese informe? Eso es lo que vamos a poner ahí. Informe con inventario de materias primas que reposan el archivo digital o físico donde repose de la empresa. Eso es lo que vamos a poner ahí que tengo de evidencia de la actividad. Que yo estuve haciendo actualización de bases de datos. Entonces, de tal día a tal día, ¿qué evidencia tengo? Pues bases de datos actualizadas que reposan en los archivos digitales o en el software de la empresa. Esa es mi evidencia. Si vamos a escribirlos, escribimos acá, pero si vamos a poner fotografías, lo describimos acá y ponemos la fotografía en la parte inferior. En la última casilla me habla de observaciones, inasistencias o dificultades tanto de ustedes como de su jefe inmediato. Si las hay, se ponen, si no hay, no se pone absolutamente nada. Este documento viene para 7 actividades, ¿cierto? Tiene espacio para 7 actividades. Si usted necesita más, recordemos que estamos en un documento de Excel. Hacia abajo podemos poner más casillas, pero es la única parte del formato que puedo quitarle o ponerle casillas.
De lo contrario, el formato no se puede modificar, para que lo tengamos muy presente. Entonces, si usted tiene 3 actividades en esa bitácora, pues pone 3. Si tiene las 7, pone 7. Si apenas pone una, pues solamente pone una. Instructoras que yo todos los meses voy a hacer lo mismo y todos los días voy a hacer lo mismo. Entonces, cada 15 días su bitácora va a ser la misma. Lo único que usted le va a cambiar cada 15 días sería esta parte de las fechas. ¿Por qué? Porque ya no vamos a hablar del periodo de la bitácora 1, sino que vamos a hablar de la bitácora 2. Y recordemos, el periodo debe de coincidir con la fecha de inicio y fin de las actividades. No pueden ser diferentes, tienen que coincidir. ¿Listo? Vamos a la parte inferior y en esa parte inferior me dice que debo de poner una X. Si tengo ARL, poner una X, marcar que sí. Después poner aquí qué tipo de ARL, riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, bueno, ¿qué riesgo tengo? Van a preguntar en la empresa. Después me dicen que ponga si ese riesgo corresponde a lo que yo estoy haciendo. Pues ustedes en la parte logística me imagino que tienen que estar en un riesgo 2 para arriba, 2, 3 o 5, dependiendo de la parte que estén haciendo. Entonces vamos a poner si eso me corresponde el riesgo que me tienen afiliado con lo que yo estoy realizando, si sí o si no. Después me ponen que si usted cuenta con los elementos de protección. Entonces ponen si cuentan o no cuentan con los elementos de protección. Vamos a marcar aquí. Finalmente me dice que ponga la fecha de que presenté la bitácora. ¿Cuándo tengo que presentar la primera bitácora? Pues la primera bitácora la voy a presentar el 4 de septiembre, entonces pongo 4 de septiembre. La que sigue la presento el 19 de septiembre, entonces pongo 19 de septiembre. Y así hasta que yo llegue al mes de febrero del próximo año. Después me dice que las firmas, ¿cierto? ¿Quiénes tienen que firmar el documento? El aprendiz, el instructor de seguimiento y el jefe inmediato. ¿Quién es el primero que firma? El aprendiz. Profe, hola. Señora. ¿Y esas bitácoras a dónde se tienen que enviar? Ya te voy a decir, mi amor. Ah, gracias. La primera persona que firma es el aprendiz, ¿cierto? La segunda persona que firma es el jefe inmediato. Usted le va a preguntar a su jefe si le va a firmar presencial, o sea, manual o le va a firmar digital. Si él le dice que manual, tiene que imprimir la bitácora para poder que se la entregue a su jefe y le firme manual. Si le dice que digital, usted le envía el documento en formato de PDF a su jefe para que él le pueda firmar la bitácora. Una vez el jefe le firme, ya queda con las 2 firmas. ¿Quién falta? El instructor de seguimiento. Una vez usted sepa quién es su instructor de seguimiento, al correo electrónico del instructor de seguimiento vamos a enviar la bitácora en formato de PDF, ya firmada por usted y por su jefe, totalmente diligenciada, solicitándole que me firme. El instructor va a revisar y si considera que la bitácora quedó bien hecha, se la va a firmar. Ahí ya le queda la bitácora con 3 firmas. Una vez esa bitácora le quede con las 3 firmas, usted ya puede decir que tiene la bitácora completa y que ya puede decir que chulió esos 15 días. Las bitácoras tú las debes de guardar en tu archivo personal, porque en febrero que terminen, ustedes necesitan las 12 bitácoras para que se puedan certificar. ¿Me hago entender? Sí, señora. Le pregunto algo, profe. Dime. Sí, yo sé, actualmente estoy trabajando en una empresa, ¿no? Donde antes trabajaba, pues yo duré 5 años, pero la empresa quebró. Pues yo hace como 5 meses y medio estoy trabajando en una nueva. ¿Yo puedo esperar a cumplir a los 6 para hacer el vínculo laboral? Sí, señorita, usted puede esperar. Ok. Usted puede esperar lo que le falta, que son 30 días, ve, 15 días, o lo que le hace falta, y en ese momento lo haces. Ok, gracias. Jóvenes, ¿dudas sobre el formato de bitácora? Profe, sí. Dígame. ¿Eso hay que enviarlo cada 15 días a dónde? Al instructor de seguimiento, Carolina. Una vez usted las tenga listas, a instructor de seguimiento para que se las firme. Cuando se las firme el instructor de seguimiento, usted las guarda en su archivo personal. Acuérdese que las tiene que estar guardando cuando ya tenga las 3 firmas porque las necesita en febrero para que se pueda certificar.
Listo, listo. En el caso de la persona que va a hacer vinculación laboral, como solamente hace una vez ya se la firmen todas las partes, pues a esa persona se le va a explicar que empieza el proceso de certificación y le decimos qué debe de hacer. ¿Qué necesitas para la certificación, Carolina? 12 bitácoras debidamente diligenciadas y firmadas, todas unidas en un formato, un solo PDF y el formato de evaluación. ¿Dónde se pide la certificación? Al mismo correo de prácticas, practicantesgestión@gmail.com. A ese correo se pide la certificación una vez usted termine las prácticas, ya sea por vinculación laboral, o sea, que se demore los 6 meses y en febrero la vamos a solicitar. ¿Listo? Profe, buenas tardes. Sí. Profe, lo que pasa es que al principio de la clase no estuve y yo voy a realizar mis prácticas con vinculación laboral. Tú dices que se debe hacer solo una bitácora. Se debe hacer una sola bitácora de 6 meses. Esa sola bitácora de 6 meses, por ejemplo, depende del día en que usted le hagan la visita. Entonces el instructor en su momento le va a decir cuáles son las fechas que debe de colocar. ¿Listo? La bitácora de 6 meses es que tú tienes que poner normalmente lo que haces en un mes de trabajo en la bitácora, plasmarlo. Y vamos a darles unas fechas que ustedes deben de poner de 6 meses hacia atrás. Si yo te hiciera la visita el día de hoy, entonces tú tendrías que poner del 13 de febrero del 2025 al 12 de agosto del 2025. Yo te hiciera la visita hoy. Pero eso va a depender, mi amor, del día en que te hagan la visita. El instructor te va a decir qué fechas debes de colocar. Pero Listo, profe, tú debes de pedir el seguimiento normal, como todos los como todos los aprendices. Vamos a pedir el seguimiento al correo de prácticas. Lo pedimos adjuntando el formato de paz y salvo. Solicitamos la visita por vinculación laboral, llenamos el formulario que nos van a enviar, lo diligenciamos, te vamos a asignar el instructor de seguimiento y es esa persona que te va a hacer todo el proceso por vinculación laboral. Vale, me queda claro. Al instructor Carlos, yo le acabo de enviar toda la documentación. Por ejemplo, el formato de bitácora, le envié cómo descargar el paz y salvo en plataforma, le envié cómo convertir las bitácoras a formato de Excel, a formato de PDF, perdón, y que me queden ajustadas, le envié cómo firmar documentos de PDF por ahí lo PDF, y le envié un documento a otros dos, y le envié un documento donde les enseño también cómo juntar las dos de bitácoras en un solo PDF, y por último le envié un documento con las fechas de los periodos. Todo eso lo tiene el profe Carlos para que el profe se los pueda compartir por el grupo o la plataforma Sajuna, donde ustedes puedan tener acceso a toda la información. ¿Listo? Sí, señora, gracias. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Pues por mi parte, no. Disculpe, buenas tardes. Sí. Yo ingresé tarde, de hecho me perdí todo el hilo de la información. Esta sesión va a quedar grabada y va a ser enviada al profesor Carlos. No sé si alguien estaba grabando, yo tenía pues claro de que alguien iba a grabar, pero no sé si... Ah, bueno. No, listo. Carlos, Perfecto, muchas gracias. yo te envié toda la documentación al WhatsApp, ¿listo? Carlos.